Vamos a desarrollar el tema que tenemos para hoy. Cualquier consulta, dudas que tengan ustedes, nosotros encantados de poder absorber sus consultas. Partimos primero, en este caso, por señalar a quienes corresponde el derecho de afiliación al Seguro Social de Salud. Ustedes saben que el tema de los subsidios es una de las prestaciones económicas o un tipo de prestación que brinda el Seguro Social en salud, conocido como de salud. Pero no solo da estas prestaciones, también están las prestaciones de salud en sí, que son las atenciones que brinda, ya sea por consultoría, emergencias y otros que pueda brindar en este caso de salud. Pero ¿a quiénes le corresponde? ¿Quiénes tendrían derecho a acceder a ello? De acuerdo a la norma, toda persona que tenga un contrato, ya sea verbal o escrito, y tenga una relación de dependencia con una entidad empleadora, o sea socio de una cooperativa de trabajadores, va a tener derecho a ser declarado como asegurado ante el Seguro Social de Salud, ¿no? Entonces, si existe una relación de dependencia, no necesariamente tiene que ser un contrato escrito, porque puede ser un contrato verbal, y es el caso de aquellas personas que están en una situación de informalidad. Ellos también tienen el derecho a tener o a contar con este seguro si es que tienen un vínculo laboral, ¿no? Y llámese que el vínculo laboral se va a manifestar, o esta relación de dependencia se manifiesta cuando se configuran los tres elementos de un contrato de trabajo, que viene a ser la remuneración, la prestación personal y la subordinación, ¿no? En ese sentido, estas personas tendrían derecho a gozar de esta prestación. También, no solo este derecho es para el trabajador, se hace extensivo a sus derechohabientes, que vienen a ser aquellos familiares dependientes del trabajador, que son asegurados de salud y tienen derecho también a las coberturas y a las prestaciones que pueda ofrecer salud. Ahora, en el caso de los derechohabientes, es obligación del trabajador informar a su empleador y actualizar los datos que correspondan respecto de sus derechohabientes, no tanto para la inclusión de derechohabientes como para la exclusión en el caso, por ejemplo, de fallecimiento, en el caso de cónyuges de divorcio y cualquier otro supuesto que suponga el término de la relación que pueda tener con sus derechohabientes, tendrá que ser informado con carácter obligatorio por parte del trabajador. ¿Qué pasa si un trabajador no ha sido declarado por la entidad empleadora ante salud? En esos casos de un trabajador que no haya sido registrado o no haya sido declarado ante salud, tanto el trabajador como sus derechohabientes no van a estar afiliados de salud y por lo tanto no gozarán de las prestaciones que pueda dar esa salud, tanto las prestaciones de salud como las prestaciones económicas. En esos casos, como trabajador, tengo la vía administrativa, es decir, puedo formular una denuncia ante SUNAFIL a efectos de comunicar el incumplimiento por parte de mi empleador de la declaración ante esa, ¿ok? Cabe precisar que este incumplimiento es considerado una infracción muy grave, por lo tanto la multa estará en función de cuántas personas se vean afectadas con dicho incumplimiento. También hay otro caso que de repente nos podemos formular, ¿no? Si la vigencia de atención no se encuentra actualizada, ¿qué sucede si la información que está registrada ante salud no está actualizada o no no se ha registrado oportunamente, ¿no? En el caso de que el empleador no haya declarado o lo haya declarado de forma extemporánea, los datos no coincidan con los registrados en el documento de identidad, puede pasar que muchas veces, por ejemplo, en el caso de extranjeros, registran incorrectamente los datos de identidad del trabajador. En esos casos, no van a poder gozar de las prestaciones de salud porque no van a figurar para efectos del registro. A su vez, puede pasar que el trabajador o el asegurado titular no cumpla con el número de aportes mínimos que debe tener para poder estar acreditado y recibir las prestaciones de salud. Ya luego vamos a hablar de la acreditación mínima que debe tener para poder gozar de las prestaciones de salud. Ahora, también, como habíamos comentado, puede suceder que la información de los datos personales registradas en el sistema no coincida con los datos que corresponden al DNI, ¿no? Esto es un problema muy recurrente en el caso de extranjeros porque muchas veces el empleador registra al trabajador extranjero con el pasaporte y no lo registra con el carnet de extranjería, ¿no? Y hay veces cuando el extranjero se va a atender o sus derechohabientes se van a atender, indican que no está acreditado. Entonces puede pasar que hay inconsistencias en los datos de registro, en el documento de identidad. ¿Qué corresponde y quién tiene que hacer esa actualización? Tiene que hacerlo el propio empleador. El empleador muchas veces lo hace a través del registro, lo hace ahora con la plantilla esta del el formulario de salud viva,
pero también tendría que hacerlo a través, hay un formulario virtual especial para estos efectos que tendría que usar el empleador para efectos de actualizar los datos y en este caso modificar los datos de sus trabajadores, ¿ok? Veamos acá. ¿Cuáles son las condiciones de acreditación? ¿Qué significa la acreditación? La acreditación es el tiempo mínimo de aportes que debe tener mi trabajador para poder gozar de las prestaciones de salud. Eso significa que un trabajador nuevo, que un trabajador que ingresa por primera vez a laborar al mercado, no va a poder ser atendido inmediatamente por e-salud, salvo que cumpla primero con este requisito de la acreditación mínima, ¿no? Para un asegurado regular, que son trabajadores básicamente de régimen general en estricto, debe cumplir con 3 meses de aportes consecutivos o 4 meses alternos dentro de los 6 meses anteriores al mes que solicite el servicio. Es una condición de acreditación. Es decir, si yo el día de hoy ingreso a laborar a una empresa, ahora en abril 2021, yo tengo que considerar los 6 meses anteriores, marzo hacia atrás, 6 meses, tengo que evaluar que en esos 6 meses anteriores haya contado con mínimo 3 meses de aportes consecutivos. No interesa en qué momento se hayan dado estos aportes, sí el rango de tiempo de los 6 meses, pero que sean consecutivos. O pueden ser 4 alternos en ese rango de tiempo. Si yo no cuento con estos 3 meses de aportes consecutivos, o de repente cuento con 2 o cuento con 3 alternos, no voy a poder acceder a las prestaciones de salud. Es un requisito para poder acceder. Tendré que esperar a cumplir con este requisito para poder yo gozar de las prestaciones. En el caso del sector agrario y en el sector pesquero también las condiciones son totalmente distintas. En el sector agrario te exigen que tengas 3 meses consecutivos o 4 alternos en los 12 meses anteriores. O sea, el rango de evaluación es mucho mayor, ¿ok? ¿Y por qué? Porque en el sector agrario, como ustedes saben, este es una actividad muy intermitente, el trabajador ingresa, sale, entonces por eso es que tenemos esa situación. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tenemos un trabajador que ingrese en octubre y se está evaluando de septiembre hacia atrás, ¿no? Y se ha verificado que sí cuenta con los 3 meses de aportes consecutivos. Entonces, por lo tanto, ese trabajador, ni bien sea registrado en la planilla electrónica, va a poder acceder a las prestaciones de salud sin que haya esa exigencia de un mínimo de aportes. En el caso del trabajador 2, ¿no? De septiembre a abril, sí tiene 4 meses de aportes no consecutivos, ahí no han sido alternos, se han dado en ese rango de tiempo, y también podría acceder a las prestaciones de salud. Entonces es condición necesaria que cumpla con ello. Por ello, el caso de trabajadores nuevos que no han estado anteriormente en una planilla, deberán cumplir con este mínimo de 3 meses de aportes consecutivos para ya en ese sentido poder acceder y gozar de las prestaciones propias de e-salud. Hay una excepción, en este caso muchas veces, Clotilde, ¿qué sucede si yo tengo un accidente, no? Mira, acabo de ingresar a trabajar a la empresa, uno nunca sabe, en el caso de los accidentes, ok, en ese caso, solo en caso de accidente basta que exista la afiliación, y la norma no te menciona el tipo de accidente, es indistinto el tipo de accidente, sea accidente de trabajo, un accidente común. Accidente básicamente es ese suceso imprevisto, ¿no? Que acontece, que pueda generar una lesión en el trabajador. Entonces, ellos sí estarían parados y yo podría acceder a las prestaciones de salud siempre y cuando esté afiliado, siempre y cuando yo esté registrado como trabajador en la planilla electrónica, la constancia de alta, que es la constancia del registro, con ello acreditaré este derecho. Clotilde, y si mi trabajador necesita atención médica por una consulta externa, está laborando y cumple con las condiciones, ¿qué debe hacer? Porque muchas veces pasa que voy, me quiero atender en el Seguro Social y me dicen, no, usted no está acreditado, pero sí yo cumplo, yo sé que ya tengo más de 3 meses laborando, ¿qué debo hacer en estos casos? Lo que muchas veces tenemos que hacer es actualizar la acreditación. Puede pasar que no se actualizada en el sistema, que sí, el empleador estaba pagando y todo, pero no está actualizado. Nosotros tenemos dos maneras de hacer esa acreditación, que le llamamos acreditación complementaria. Lo hacemos a través de la plataforma eSalud Viva, que tendremos que ingresar. Ustedes ahí tienen el enlace para poder ingresar a la plataforma eSalud Viva. Y ingresamos, ahí tenemos la opción Mis Consultas, pero para yo poder acceder, yo necesito tener un usuario y clave. No voy a poder hacer la acreditación si no tengo usuario y clave. Yo como trabajador, porque eso lo hace el trabajador, no lo hace el empleador. Entonces tendré que crear o registrarme para poder tener mi contraseña. Ya luego vamos a explicar cómo nos registramos, pero tengo que registrarme como trabajador para poder hacer la acreditación complementaria, ¿no? Y ahí ven ustedes la opción donde dice Mis Consultas. Yo ya me he creado mi usuario, ya puedo ingresar al sistema, entro a la opción Mis Consultas y ahí me va a salir vigencia de acreditación, hasta cuándo estoy acreditado, con qué fecha, ¿no? De repente mi acreditación está hasta marzo,
y ahora que yo me quiero ir a atender en abril, no me voy a poder atender porque está desactualizada. Entonces, ¿cómo hago para actualizar esa acreditación? También, dile, yo no tengo un usuario clave en la plataforma de Salud Viva, entonces puedes consultar tu acreditación a través del portal web de salud, ¿no? www.salud.gov.p, donde me atiendo, ahí ingresando, ingresa el enlace que se te deja. También vas a colocar tu tipo de documento y colocas el número, colocas el código y con ello vas a poder hacer la consulta, ¿no? Y ahí te va a salir hasta cuándo está vigente tu acreditación. Puedes ver si está vigente o está desactualizada. Inclusive si tienes EPS también te sale que tienes EPS, ¿no? Clotilde, pero yo quiero hacer la acreditación complementaria porque veo que está desactualizada, porque como les había mencionado, esto lo hace el trabajador. ¿Cómo lo hacemos? Para que hagan la acreditación complementaria, ustedes tendrían que ingresar a donde dice acreditación complementaria del titular, ¿no? Van a ingresar a la opción acreditación complementaria del titular. Y también si quieren verificar cómo está la situación de sus derechohabientes, pueden ingresar a la opción que dice acreditación complementaria de derechohabiente, ¿no? Ingresan a esa opción y ahí, por ejemplo, les va a salir todos los derechohabientes que ustedes tienen registrados a la fecha y van a ver a la mano derecha que dice acreditar, ¿no? Para yo acreditar mis derechohabientes, primero tengo que estar acreditado. Entonces, si yo no estoy acreditado, no me va a poder generar la acreditación de mis derechohabientes. Entonces, lo que hago, me voy a acreditación complementaria de titular, me voy a ingresar a esa opción y ahí, bueno, están mis datos, van a aparecer mis datos, voy a donde dice documento de sustento, ¿no? Voy a adjuntar las tres últimas boletas de pago, voy a adjuntar como sustento de que yo sí estoy acreditado en el sistema, de que cumplo con los requisitos. Me van a pedir que coloque la serie, el número, muchas boletas de pago no tienen ni serie ni número, ponlo 00, el periodo al que corresponda a esa boleta de pago, no se corresponde a marzo, pondré marzo 2021, la fecha en que se emitió, ¿cuándo se ha emitido esto? No lo sabes, ponle el último día del mes, 31 de marzo, el RUC de tu empleador, luego te pide la fecha que inició la relación laboral, aunque dice fecha de vínculo, entonces eso es fecha de inicio de la relación laboral, le pones, no sé, empecé el 1 de noviembre de 2020, le pones esa fecha, ¿ok? Y bueno, ahí luego vas a adjuntar tus boletas de pago, esas que te da el empleador, que seguro te han llegado al correo, lo adjuntas. Recuerda que las boletas de pago, en este caso, hay muchos que nos entregan esta, que es la R08, que el empleador genera del PLAME, ¿no? Y ya una vez que ustedes hayan hecho esto, como hay un correo que está consignado, a ese correo les va a llegar una constancia de la acreditación. Y la acreditación se realizará dentro de las 24 horas de haber solicitado la misma en la plataforma. Así que no es inmediato, tendré que esperar al día siguiente para que ya nos encontremos acreditados, ¿no? Tendremos que esperar hasta el día siguiente para que estemos acreditados, ¿correcto? Entonces vamos a esperar hasta el día siguiente. ¿Quién asume los aportes a E-Salud? El aporte a E-Salud, señores, es de cargo del empleador. La norma indica, ¿no? La entidad empleadora es la encargada de realizar el pago de los aportes que correspondan en este caso, a los trabajadores por la afiliación a salud. Es equivalente al 9% de la remuneración que perciba tu trabajador. Y por otro lado, no debo realizar ningún descuento a los trabajadores. Es decir, yo no puedo descontar a los trabajadores por este aporte. En caso la empresa no realice el pago correspondiente, los trabajadores tienen derecho a recibir las prestaciones de salud. Recuerda, si la empresa no realiza el pago correspondiente, los trabajadores mantienen igual su derecho. ¿Por qué? Ya Salud se encargará de hacer la cobranza, en este caso, al empleador por las prestaciones brindadas, ¿no? Igual el trabajador no pierde este derecho, por eso muchas veces hacen firmar pagarés a los trabajadores, ¿no? Que ya serán derivados a través del área correspondiente, el área de cobranza, a los empleadores. ¿A cuánto equivale ese aporte de salud que debe hacer el empleador? El aporte de los trabajadores en actividad incluye tanto los que elaboran bajo relación de dependencia como los socios de cooperativas y equivale al 9% de la remuneración o ingreso que perciba tu trabajador. ¿Ok? Entonces, es el 9% de la remuneración o ingreso. Hablamos en términos de remuneración, todo lo que tenga naturaleza o carácter remunerativo. Cabe precisar que el aporte de salud tiene una base mínima imponible, que es mensual, que no puede ser menor a la remuneración mínima vital. Entonces,
yo no podría aportar esa luz menos del mínimo vital, ¿no? En este caso, si mi trabajador gana 700 soles porque es un trabajador a tiempo parcial, mi aporte será siempre sobre el mínimo vital, ¿ok? Eso está, ustedes lo van a encontrar en la ley 26790, que es la ley de modernización en seguridad social en salud. Ahora, la norma nos menciona que para efectos de remuneración de los términos que está en la ley, se tiene que tener en cuenta la definición que está en el decreto legislativo 728, que es en este caso el texto único ordenado de la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Andrés tiene un sueldo de 980. En abril presentó su primer descanso médico por 28 días. La pregunta es, ¿cuánto será mi aporte de salud? En este caso tenemos una peculiaridad, ¿no? El trabajador ha tenido 28 días de descanso médico, es su primer descanso médico. Como nosotros sabemos, los 20 días de descanso médico, los primeros 20 días de descanso médico que ha tenido el trabajador, los 20 primeros días de descanso médico que ha tenido el trabajador, ¿ok? Los va a asumir el empleador. Y a partir del día 21 en adelante se considera subsidio, ¿no? En nuestro caso tendremos 20 días asumidos por el empleador que se van a pagar como remuneración, 8 días subsidiados y 2 días laborados. La pregunta es, ¿cuánto será mi aporte de salud? ¿Ok? No serán sobre los 980, porque en este caso yo tendría que aportar sobre los 20 días que ha estado con que ha percibido una remuneración, y más los 2 días laborados, que eso me va a dar un importe menor al mínimo vital. En ese caso, que un trabajador ha estado subsidiado, ¿qué me indica esa luz? Tratándose de trabajadores que perciban subsidios, la base mensual mínima imponible por cada trabajador se determina de forma proporcional a los días no subsidiados del mes correspondiente. O sea, mi aporte va a ser proporcional a los días que no estén subsidiados. Entonces, yo aporto, no considero los días subsidiados, aporto sobre los días, aun cuando sea menor al mínimo vital. En este caso, yo tendría que aportar por los 20 días que he estado con descanso médico porque no es subsidio, y por los 2 días elaborados. Así sea menor al mínimo, sobre ese importe aportaré a esa luz. Ahora, tengo otro caso, ¿no? María tiene un sueldo de 1,000 soles y está con subsidio de maternidad por todo el mes de abril. Todo el mes de abril está con subsidio de maternidad. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Si el trabajador está con descanso médico todo el mes de abril, ha estado con subsidio todo el mes de abril, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Nos consulta cuál será el aporte a salud. ¿Ok? ¿Cuál sería el aporte a salud? En este caso, si tu trabajador ha estado con descanso médico todo el mes de abril, ¿ok? ¿Qué me indica la norma? En caso de afiliados regulares en actividad que estando subsidiados desde el inicio del mes terminan su vínculo laboral sin labor efectiva, dicho periodo subsidiado no determina la obligación de la empresa de pagar las contribuciones, ¿ok? En ese sentido, si yo como trabajador, yo como he tenido un trabajo que está subsidiado todo el mes, no tengo la obligación legal de hacer ningún aporte de salud durante ese mes, siempre y cuando haya estado subsidiado todo el mes, ¿ok? Ahora, ¿desde cuándo los trabajadores tienen derecho a las prestaciones que otorga de salud? ¿Desde qué momento ya puede un trabajador gozar de dichas prestaciones? Habíamos hablado que se exige, en este caso, al trabajador que cuente con un periodo mínimo, ¿no? Que le llamamos el periodo de carencia, ¿no? Para poder acceder a las prestaciones de salud, los trabajadores que empiecen a trabajar por primera vez deben esperar un periodo de 3 meses, conocido como periodo de carencia. Ahora, en el caso de que sufran accidente de trabajo, que pueden ser atendidos, podrán ser atendidos en el caso de que sufran accidente de trabajo, solo en ese supuesto serán atendidos de forma inmediata. Ahora, para que mantengan su derecho a la atención es necesario tener vínculo laboral, lo que significa que si yo no tengo vínculo laboral con el empleador, no voy a poder acceder a estas prestaciones, ¿ok? Y también es necesario que tenga 3 meses de aportes consecutivos o 4 no consecutivos. Cabe precisar que esas aportaciones que habíamos dicho que es en el caso de la acreditación que debe tener el trabajador, esas aportaciones pueden ser por distintos empleadores o por el mismo empleador, no necesariamente tienen que ser del mismo empleador. Si mi trabajador concluye una relación laboral con una entidad empleadora y luego ingresa a trabajar para otra entidad, puede continuar gozando de las prestaciones
sin necesidad de que se cumpla este periodo de carencia. ¿Por qué no es necesario este periodo de carencia? Porque ha habido continuidad, ¿no? Ahora, aparte de la carencia, tenemos el derecho de latencia, que es el seguro, que es un tipo de seguro de desempleo, es un seguro de salud por desempleo para aquellos trabajadores que han cesado o que están con una suspensión perfecta de labores, ¿ok? Aquellos trabajadores que han cesado, que tienen una suspensión perfecta de labores, tienen este seguro de desempleo por salud, y es un tiempo mínimo que te da la ley que te otorga gozar de las prestaciones de salud dependiendo o en función de cuánto tiempo hayas aportado. Por ejemplo, si yo he tenido mínimo 5 meses de aportes, podré gozar de 2 meses de latencia, o sea, después de haber cesado, podré continuar atendiéndome 2 meses todavía en salud, ¿ok? Ahora, si yo tengo más de 30 meses, 2 años y medio, podré también gozar del periodo de latencia. Podría gozar del periodo de latencia de hasta un año, ¿ok? Ahora, durante ese año no es que me van a dar la cobertura global, o sea, voy a gozar todo tipo de prestación durante todo ese año, no. De acuerdo a la norma, la cobertura se va a dividir en función del tiempo que te corresponda, ¿no? Si te corresponde 12 meses, 6 meses, los primeros 6 meses serán capa compleja, bueno, el tema de atenciones ambulatorias y capa compleja, y los siguientes 6 meses será capa compleja y maternidad. Entonces, ¿cómo es esta etapa? La primera etapa, que son la mitad de los meses, vas a tener derecho a todas las atenciones, atención por consultoría o consultorios y diagnósticos de emergencia. Pero si ya los 6 meses restantes o la mitad de los meses restantes, te correspondería solo diagnósticos por emergencia, no haber atención por consultorio y también el caso de maternidad, ¿no? Atenciones por maternidad. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo activamos la latencia? Nuevamente tenemos que ingresar a la plataforma eSalud Viva. Y ahí no necesitas tener tu usuario y contraseña, ¿no? Ahí puedes ingresar sin tener usuario y contraseña para activar tu periodo de latencia. Ahí hay una opción que dice acreditación de latencia. Vamos a completar los datos que nos solicitan. Descargamos ahí un formulario para descargar. Tenemos que descargar ese formulario. Y una vez que hemos descargado dicho formulario, lo que nosotros vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Una vez que yo descargo ese formulario, lo que tengo que hacer a continuación es lo siguiente. Voy a adjuntar esos documentos que sustentan, ¿no? El certificado de trabajo para adjuntar que ya no tengo vínculo laboral. Ahora, muchas veces se nos dice, oye, Clotilde, yo estoy gestionando esto, pero hay mucha demora, no tengo respuesta de salud. Lo otro que podemos hacer es enviar ese documento, el formulario único, ¿no? De seguros, que es el formulario 1010, y el certificado de trabajo lo puedo enviar al correo. Ahora vamos a indicar a qué correos podemos enviar. Clotilde, esta latencia, este seguro de desempleo por salud, ¿se aplica también a los derechohabientes? ¿Los derechohabientes también podrán atenderse? Claro que sí, esto se hace extensivo a los derechohabientes. Una vez que el titular tiene derecho a la latencia, sus derechohabientes también van a poder gozar de dichas prestaciones. Sus derechohabientes también podrían gozar de dichas prestaciones. ¿Ok? ¿Queda claro? Ahora, en el caso de la EPS, ¿qué sucede con la EPS, señores? ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto a la EPS? Cabe precisar lo siguiente, que para efectos de la EPS nosotros tenemos que considerar que también hay cobertura de seguro por desempleo para el caso de la EPS, y esto se va a activar. ¿En qué momento se va a activar? Yo tendré que informar a la aseguradora que también tengo la latencia o ya cuento con la latencia del Seguro Social de Salud, para que ellos me informen cuál es el procedimiento para activar la EPS. Entonces yo también podría gozar de esta cobertura por parte de la EPS. Ahora, ya hemos hablado de la latencia, vamos a hablar de los derechohabientes. Habíamos informado que las prestaciones de seguridad social en salud, inclusive hay algunos subsidios, como el caso del subsidio por lactancia, el subsidio por sepelio, que se pueden otorgar a los derechohabientes, algunos, ¿no? En algunos casos. En estos casos, yo tengo la obligación como trabajador de informar al empleador quiénes son mis derechohabientes, y recordemos que podemos inscribir como derechohabientes siempre que ellos no sean asegurados regulares, ¿ok? ¿Qué significa que no sean asegurados regulares? Que ellos no estén en la planilla como trabajadores.
Siempre y cuando ellos no estén en la planilla como trabajadores, yo los puedo registrar como asegurados regulares. Podemos registrarlos como asegurados regulares, ¿ok? Entonces tengamos en cuenta ahí. Vamos acá. En el caso del registro del derechohabiente, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto, señores? Vamos a ver lo siguiente. Solo podrán ser inscritos como derechohabientes siempre que ellos, a su vez, no sean asegurados regulares. Así que tengamos en cuenta ello, ¿ok? Ya saben, siempre y cuando no estén en otra planilla como trabajador. ¿Quiénes pueden ser? El cónyuge, pero para registrar al cónyuge necesito la partida de matrimonio. Ahora, para dar de baja a una cónyuge y Clotilde, mi trabajador se ha separado y está con una nueva pareja, ¿puedo dar de baja a la cónyuge? No, para dar de baja a la cónyuge necesariamente tienes que pedir o bien la partida de función porque ha fallecido y se ha enviudado, o la partida de matrimonio. ¿Por qué nuevamente la partida de matrimonio si están separados? Porque en la partida de matrimonio debe estar la anotación marginal de divorcio o disolución del vínculo matrimonial. Si no está, estas personas están casadas y por lo tanto tienen la obligación legal de registrarla como cónyuge, ¿no? La concubina o concubino, porque las trabajadoras también pueden registrar su concubino. Clotilde, una declaración jurada simple, esta declaración jurada ya no está vigente, actualmente yo no puedo registrar con una declaración jurada, necesito tener o bien la resolución judicial de reconocimiento de unión de hecho, o bien necesito tener la escritura pública de reconocimiento de unión de hecho, que en el mercado, por ejemplo, tramitar una escritura pública es bastante costoso y por eso se desaniman muchos trabajadores, ¿no? Porque es casi equivalente al mínimo vital lo que te cobran las notarías en estos trámites. Y bueno, si lo hago en la vía judicial también toma su tiempo y hay que pagar también al abogado y otro ello. Entonces son motivos por los cuales desaniman a los trabajadores a registrarlos como concubinos. En esos casos, y aparte también hay los requisitos, ¿no? Hay que probar el tema de la unión de hecho durante 2 años. Hay que tener en cuenta que si no cumplo con ello no voy a poder registrar. Y advertirles, no registren información falsa. Muchas veces, por ejemplo, registran a la concubina como cónyuge y no registran ningún documento. Recuerden que Salud hace cruce de información y te puede exigir el documento. Y si se detecta que usted ha brindado información falsa, lo va a sancionar con multas de 5 hasta 10 UITs. Así que mucho cuidado en ese sentido. ¿Ok? Ahora, también pueden registrar a hijos menores, hasta hijos de, bueno, en este caso yo puedo registrar como derechohabientes hijos que tengan hasta 18 años de edad, ¿ok? Yo podría registrar como derechohabientes a hijos que tengan hasta 18 años de edad, así que tengamos en cuenta ello, ¿no? Yo puedo registrar a mis hijos siempre y cuando tengan hasta 18 años de edad. ¿Podemos registrar hijos mayores de edad? Sí, siempre y cuando tengan una incapacidad total y permanente para el trabajo reconocida por esa salud. Si esa salud ha reconocido esa incapacidad total y permanente, usted lo puede registrar como su derechohabiente. Clotilde, tiene una discapacidad, pero no una incapacidad. En ese caso no vas a poder registrarlo. Tiene que ser incapacidad reconocida por esa salud. ¿Qué más tenemos acá? La madre gestante. En el caso de la madre gestante, ¿quién viene a ser, Clotilde? ¿Quién es esta persona, la madre gestante? La madre gestante viene a ser el caso del trabajador que puede tener una cónyuge ya registrada en la planilla electrónica y a su vez tiene una pareja que está embarazada y la puede registrar como madre gestante. O puede pasar que tu trabajador tenga una concubina ya registrada y a su vez quiera registrar una madre gestante. Ahora, tampoco hay una restricción de cuántas madres gestantes puede registrar un trabajador. Un trabajador puede registrar más de una madre gestante. Legalmente no hay restricción. Por otro lado, también puede pasar que yo tengo mi concubina, ¿no? El trabajador tiene su concubina y no puede registrarla porque no ha hecho el trámite o no tiene los documentos para registrarla como concubina. Entonces la puede registrar como madre gestante a la concubina y va a tener la cobertura mientras dure el periodo de gestación. Una vez que termine el periodo de gestación, se procede a la baja y entra el hijo del trabajador. O en el caso, por ejemplo, de trabajadores que tienen parejas menores de edad, ¿no? De repente el trabajador tiene una pareja que tiene 17 años y está embarazada, no la puede registrar como su concubina porque legalmente para que tenga o proceda la unión de hecho tienes que tener mayoría de edad y tienes que acreditar 2 años de convivencia, lo que sería imposible para una menor de edad. ¿Por qué? Porque en este caso recién legalmente podrías estar en unión de hecho o ser reconocida tu unión de hecho cuando tengas 20 años, ¿no? Entonces, es por el tema de la figura que
se parte de la premisa que es de los 18 años más 2 años, tienes 20 años, y ahí yo te reconocería la unión de ellos. Entonces, puede pasar que tengas... Quería agradecerte por haber visto este video, este contenido. Si es que realmente te gustó o te sirvió y quieres contribuir con nuestro canal, te dejo mis QR de Yape y Plin. Si es que te nace de corazón darnos una colaboración, bienvenida será. En todo caso, si no, igual te invito a que te suscribas al canal y le des un like a este video, y sobre todo lo puedas compartir en tus redes sociales. Con eso también me sentiré agradecido de tu parte. Así que gracias y vamos a continuar con lo que viene en este video. Los trabajadores con parejas menores de edad embarazadas, entonces la registras como madre gestante porque ahí no está la restricción. Pero ahí necesitamos uno de estos documentos, o bien escritura pública, o el testamento, o la sentencia que declara la paternidad del hijo concebido de esta persona. Entonces, con esto yo puedo registrarla. Es más, inclusive esta escritura pública es mucho más cómoda en cierto sentido, está de 200 soles en promedio en el mercado para tramitarlo. Entonces, yo creo que es la vía más rápida, más efectiva para poder asegurar a la madre gestante del trabajador y esta pueda recibir las prestaciones, incluido el subsidio de lactancia. ¿Cómo registramos un derecho derechohabiente? El registro ahora, por el tema, ¿no? Que es un tema bastante complicado, ya se ha viabilizado el tema de la plataforma de salud viva. Yo tengo dos opciones: o lo registro a través de el registro, empresas, registro de derechohabientes, ¿ok? Y busco al titular, al trabajador, y coloco el vínculo familiar que existe entre ellos, ¿no? Vínculo familiar, y es de la cónyuge, de la concubina, ¿ok? Y ponemos el número de documento, ¿no? Vamos a poner el número de documento, hijo menor de edad, y en el caso de hijo mayor de edad, y también la gestante, vamos a colocar el número de documento, y también hay que colocar el mes de concepción, ¿no? Es importante el mes de concepción porque recuerden que la cobertura es siempre y cuando esté en periodo de gestación. Una vez que termine el periodo de gestación, se le da de baja y procede a darse el alta al hijo del trabajador, porque es el que tendría derecho a estas coberturas, ¿correcto? Y bueno, tenemos la otra opción que sería realizarlo a través de qué trámite. Lo podemos realizar a través de la plataforma de Salud Viva. En este caso, tengamos en cuenta, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: hay que ingresar a la plataforma de Salud Viva, ahí sí hay que crear nuestro usuario, porque si yo no tengo usuario como trabajador no voy a poder registrar mis derechohabientes, ¿ok? Pero tenemos esa opción, ese medio también para poder registrar los derechohabientes. Registro de Salud Viva empleador. Yo como empleador necesariamente tengo que tener un usuario y clave para ingresar a la plataforma de Salud Viva. ¿Por qué? Porque lo contrario, no voy a poder tramitar lo que son los reembolsos por subsidio, no voy a poder tramitar la reactivación de expedientes y otros, en este caso, procedimientos que quiera gestionar. Es necesario tener nuestro usuario y clave, ¿ok? Ahora veamos acá, ¿qué más tenemos? Para registrarnos necesitamos, inclusive yo recomiendo que para que se registren primero al representante legal, ¿no? Ahí también una recomendación: si el representante legal no está en planilla, Salud te va a observar, Salud te está observando que el representante legal no esté en planilla. Así que yo recomendaría que se gestione esto a través, previamente verificar si está en planilla, si ya está en planilla, hacer un registro, un usuario en el Salud Viva para el representante legal y ya posteriormente hacerlo para la empresa. Y acá, por ejemplo, te van a pedir que coloques el OSPE, que sería el que está más cercano para el domicilio fiscal, que está cercano al domicilio fiscal de la empresa. Y en ese caso también colocar o adjuntar el anexo 5, ¿no? El anexo 5 del representante del empleador. Habría que adjuntar el anexo 5 como documento que acredite ello, ¿no? Ahí adjuntamos el anexo 5, vamos a incorporar, adjuntar, ahí por ejemplo hay que colocar los datos del representante legal. Como les decía, valida mucho que el representante legal esté en planilla. En paralelo que ustedes vayan haciendo eso, esto demora, no es inmediato. Yo puedo también solicitar, ya una vez que me ha registrado, solicitar el usuario y clave de acceso, ¿ok?, al correo que estamos consignando y a los correos que vamos a consignar, adjuntando el anexo 5, el DNI del representante legal, y bueno, en algunos casos pues la vigencia de poder, ¿no?
También puedes enviar correo a ospecorporativa@esalud.gov.p y a la OSPE que te corresponda, ¿no? Al correo de la OSPE que te corresponda, pues indicando el trámite que estás realizando, ¿no? Que sería en este caso registro ante la plataforma de Salud Viva. Te va a llegar un correo y a ese correo te va a indicar que te van a notificar posteriormente lo que vendría a ser el registro de seguro, el registro de Salud Viva. Bueno, ya una vez que ustedes tienen el usuario, ya les han dado los accesos, usted puede ingresar y validar su registro, ¿no? Es importante que usted ingrese y valide su registro con una pregunta y ahí usted, como ve, va a poder solicitar su reembolso de subsidio de incapacidad, su reembolso de subsidio de maternidad, reactivar expedientes por si es que ya ha habido cobro y no ha podido usted hacer el cobro, va a poder reactivar los expedientes. Y bueno, ahora tenemos el registro de salud viva como trabajador. Yo como trabajador también puedo gestionar mi registro de salud viva, ¿no? Ingresamos a la plataforma, ¿ok? Vamos a poner la OSPE más cercana. Es importante que coloquemos cuál es la OSPE más cercana. Y vamos a darle a aceptar. ¿Ok? Y ahí, bueno, una vez que hemos colocado los datos que nos piden, nos va a llegar un correo de confirmación. Esperamos, luego posteriormente nos van a estar enviando el usuario y clave. Y con eso vamos a poder ingresar y verificar los datos. Validamos, es importante siempre validar, ¿ok? Y ya con eso, por ejemplo, yo tengo para ver, para hacer el registro, porque yo también puedo registrar a mis derechohabientes. Yo puedo registrar a mis derechohabientes, ¿no? Mi cónyuge, mis hijos, lo puedo hacer. Así que tengan en cuenta ello, ¿ok? ¿Cuáles son las modalidades de subsidio? Nosotros tenemos el subsidio de incapacidad, tenemos el subsidio de maternidad, tenemos el subsidio de sepelio y tenemos el subsidio de lactancia. Son 4 subsidios que se otorgan a los trabajadores, ¿ok? Entonces tenemos esas 4 modalidades de subsidios. Ahora, el subsidio de incapacidad es el subsidio más común, más recurrente, el que se da para los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este caso? El subsidio de incapacidad, ¿en qué momento o cuándo se inicia dicho subsidio de incapacidad? El subsidio de incapacidad, señores, se va a iniciar de acuerdo a la norma. ¿Qué indica la norma al respecto? ¿No? Durante los primeros 20 días de incapacidad, el empleador se encuentra obligado al pago de la remuneración. Yo como empresa estoy obligado a pagar la remuneración durante los 20 primeros días de descanso médico de incapacidad que tenga mi trabajador a partir del día 21, ok, recién se contabiliza el subsidio, ¿no? A partir del día 21 recién se va a contabilizar el subsidio. Ahora, recordemos que estos 20 primeros días de incapacidad se van a acumular, ¿no? Se vienen acumulando, se acumula hasta que mi trabajador haya, o hasta que mi trabajador tenga, en este caso, haya completado los 20 días. Y esto se da cada año. Todos los años siempre vas a empezar con un conteo de 20 días. Clotilde, mi trabajador estaba en la empresa A, entonces la empresa A va a asumir los 20 días. Luego entra la empresa B nuevamente va a asumir los 20 días, ¿ok? Y el subsidio, de acuerdo a la norma, el derecho al subsidio se adquiere a partir del 21º día de incapacidad, ¿ok? Hasta un máximo de 11 meses y 10 días, siendo el tope máximo 11 meses y 10 días lo máximo que va a estar un trabajador subsidiado. En el caso de que fueran descansos médicos consecutivos, porque si son no consecutivos, son 540 días en un periodo de 36 meses, o sea, en un lapso casi de 3 años, son 540 días, lo máximo que te subsidia es salud. Entonces recuerda, los 20 primeros días de descanso médico los asume los asume la empresa durante el año. A partir del día 21º día, si son consecutivos hasta 11 meses y 10 días, va a estar subsidiado. Y eso es durante un año calendario, ¿no? Siempre durante un año calendario lo máximo que nos va a subsidiar es salud. Recuerden que los 20 primeros días no necesariamente van a ser consecutivos, pueden ser no consecutivos, pues, se pueden dar de forma intercalada, sumamos todos esos periodos y esto nos debe dar 20. Puede pasar que el trabajador solo haya usado 10, 15, entonces eso se tiene que evaluar en cada caso. Ahora, ¿es salud, Clotilde, va a subsidiar de forma indefinida? No.
Por lo general, es salud cuando es un descanso médico que se está prolongando en el tiempo, lo máximo que te subsidia es 180 días de forma consecutiva o 540 días en forma no consecutiva. ¿Qué hace esa salud a los 150 días de un descanso médico consecutivo de un trabajador? Convoca a su comisión médica evaluadora de incapacidades para determinar si hay una incapacidad permanente o no en el caso que corresponda. Si califican incapacidad permanente, esa salud ya no va a seguir subsidiando. Lo máximo que subsidiaría sería 180 días. El excedente, señores, va a ser asumido por la empresa. El excedente será asumido por la empresa. Entonces acá tenemos informe de incapacidad permanente, aunque actualmente ya no le llaman permanente, se llama no temporal, ¿ok? Pero lo más curioso es que este informe que emite salud, miren lo que pone en la parte final, dice, ¿no? Válido solo para el pago de subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, informe médico no válido para fines pensionarios, laborales ni legales. Me está diciendo que ese informe no tiene validez legal ni laboral, así que tomemos en cuenta ello, o sea, según salud con este documento yo no podría usarlo para efectos legales ni laborales. Cabe precisar que por ley la invalidez absoluta permanente de un trabajador extingue de pleno derecho y de forma automática la relación laboral con un trabajador, siempre y cuando haya sido declarada conforme al IPS, que actualmente viene a ser de salud. Entonces, de acuerdo a ley, la invalidez total y permanente es una causal para cesar a un trabajador, pero tiene que ser declarada por el IPS. Muchas veces, ¿qué sucede en estos casos? Muchas veces salud, cuando emite la incapacidad permanente, como vemos, no informa, nos informa que no tendría validez legal ni laboral. O sea, yo no puedo usar este documento para cesar a un trabajador, ¿ok? Así que tengamos en cuenta eso. Ahora, en el año 2012 el Ministerio de Trabajo emitió este informe indicando que efectivamente en la práctica es imposible cesar a un trabajador por incapacidad permanente y por lo tanto las empresas están obligadas a realizar operaciones de cobertura. ¿Qué significa? ¿Qué deberíamos hacer? No puedo darle de baja el trabajador con invalidez absoluta permanente. ¿Qué corresponde en esos casos? Declarar una licencia sin goce de haber, de oficio, o en todo caso negociar con el trabajador un mutuo disenso o una renuncia, pero también podría optar por un despido siempre y cuando hay ese deterioro en su salud físico-mental afecte su normal desarrollo de sus labores y no lo pueda reubicar en otro puesto. En esos casos, puedo yo cesar al trabajador por deterioro en su salud física o mental. A su vez, podemos invitar al trabajador a tramitar su pensión de invalidez ante la AFP o la ONP respectivamente, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más tenemos acá? Para que un trabajador pueda atenderse de acuerdo a la norma, es necesario que tenga 3 meses de aportes consecutivos o 4 meses de aportes no consecutivos. Así que, de acuerdo a ley, mi trabajador tendrá que tener estos 3 meses de aportes consecutivos o 4 no consecutivos en los 6 meses anteriores al mes que se inicia la contingencia. Ahora, recordemos lo siguiente, de acuerdo a ello, ¿ok? En ese sentido, tendríamos que considerar, ¿qué es lo que tengo que considerar en este caso? De acuerdo a la norma, tendríamos que considerar que los trabajadores que no cuenten con estos meses de aportación no van a poder acceder a las prestaciones de salud. Pero hay otro requisito, que el empleador debe haber efectuado el pago puntual y la declaración oportuna de los aportes de los 12 meses anteriores a los 6 meses previos al mes que se inicia la contingencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es salud para poder dar ciertas prestaciones al trabajador, verifica que el empleador haya cumplido con realizar el aporte puntual de los 18 meses anteriores al mes que se inicia la contingencia. O sea, estamos hablando que no evalúan 6 meses, evalúan 18 meses. Primero te evalúan 6 meses y ahí 12 meses. Y en ese rango tienes que tener pagos, el empleador debe haber cumplido con sus aportes de forma puntual. Por eso se recomienda a las empresas cumplir con pagar oportunamente y dentro del plazo sus aportes ante salud. ¿Por qué? Porque es donde van a tener mayor contingencia. Una empresa que no cumpla con sus pagos puntuales o que lo haga extemporáneamente y así lo haga con intereses,
va a ser observado por E-Salud al momento de pedir el reembolso. E-Salud le va a denegar el reembolso porque no cumple con este requisito. Segundo, si el trabajador se ha atendido, ha cobrado subsidios directos, va a exigir el reembolso o la devolución de dicho dinero. Entonces, y también va a cobrar las atenciones médicas que haya recibido. Por eso siempre recomiendo, paguen sus aportes de forma puntual, evítense contingencias con E-Salud. ¿Ok? Por ejemplo, acá, ¿no? El tema de los 6 meses previos. El trabajador ingresó en septiembre, lo que se va a evaluar son los 6 meses anteriores que debe cumplir con los 3 meses de aportes consecutivos o 4 no consecutivos. Pero recuerda que para evaluar si tiene derecho al cobro o al reembolso, se evalúan 18 meses, ¿no? Son 18 meses el rango de tiempo que se tiene que evaluar, ¿ok? En caso de accidente, ¿cuál es el requisito para la cobertura? Bueno, en caso de accidente ya lo basta que basta que esté afiliado para que pueda atenderse. ¿Qué significa? Que tendría que estar registrado en la planilla electrónica. De lo contrario, no podrá atenderse, ¿ok? ¿Quién abona el subsidio si un trabajador labora para más de una empresa? Si un trabajador está laborando en más de una empresa, ¿quién debe abonar el subsidio? El subsidio será abonado por cada empleador. Cada empleador es el que abona el subsidio. Así que tengamos en cuenta ello, ¿no? El empleador es el que abona el subsidio cuando labora para más de una empresa. Ahora, tengo un caso de un trabajador que ingresó el 2 de abril y sufre un accidente el 14 de abril. ¿Tendrá derecho al subsidio? ¿Cómo se calcula ese subsidio? Bueno, si mi trabajador ingresó el 2 de abril y ya tenía un accidente a los días, sí va a tener derecho al subsidio. Ahora, ¿cómo calculo el subsidio? El subsidio se va a calcular en función a la remuneración que se haya pactado con el trabajador, ¿no? Que sería un sueldo mensual entre 30, y eso me va a dar el valor diario sobre el cual calculo el subsidio. Cabe precisar que el trabajador, para poder solicitar el reembolso de subsidio, bueno, en este caso el empleado, para poder solicitar el reembolso de subsidio, debe contar y tiene 6 meses contados desde el término de la incapacidad para poder pedir o tramitar dicho reembolso, ¿ok? Ya habíamos comentado el tope. El cálculo del subsidio, para el cálculo la norma me indica que hay que hacerlo en base a la remuneración mensual y no ingresan los conceptos que tiene remuneración variable, ¿ok? En ese caso no va a ingresar a cualquier otro monto que no sea mensual, solo entre los montos mensuales y fijos que tengan carácter remunerativo. Y se entiende para estos efectos lo que decíamos, ¿no? La definición que nos da la ley de remuneración, que viene a ser lo que el trabajador recibe por su servicio, ¿no? Todo pago que el trabajador reciba por sus servicios tiene carácter de remuneración, es decir, cualquier pago que yo le haga por un servicio prestado va a ser base de cómputo, indistintamente de la forma de denominación que tengan, siempre que sean de libre disposición, ¿no? Siempre que sean de libre disposición va a entrar el cómputo. ¿Qué quiere decir de libre disposición? Porque el trabajador puede disponer libremente de este monto sin tener que rendir cuentas al empleador, ¿no? Sin la necesidad de rendir cuentas al empleador, va a ingresar al cómputo. Bajo este esquema entra la alimentación principal, que viene a ser el desayuno, almuerzo, cena que otorgamos a nuestros trabajadores. En este caso también tiene carácter de concepto remunerativo, ¿no? La alimentación principal, ¿ok? La ventaja o incremento patrimonial. La ventaja o incremento patrimonial también es un concepto remunerativo. Recordemos que en estos casos el trabajador disminuye sus ingresos. Es, por ejemplo, cuando yo libero al trabajador de gastos que deberían ser asumidos por el trabajador, no gastos personales como el alquiler de una vivienda, pagar de repente un gimnasio. Esos gastos que se va a haber liberado del trabajador, si yo como empleador los asumo, es una ventaja o incremento patrimonial, y por lo tanto, al ser ventaja o incremento patrimonial, son base de cómputo para el cálculo de las prestaciones de seguridad social y para el cálculo del subsidio. Todo concepto que tenga carácter remunerativo, siempre y cuando sea otorgado con carácter mensual, ingresará. Los conceptos no remunerativos son los que ustedes ven, esos no ingresarían. En el caso de horas extras o comisiones o bonos variables, van a ingresar siempre y cuando hayan sido percibidas regularmente. ¿Cómo probamos la regularidad? Que las haya percibido mínimo durante 6 meses en el periodo de los 12 meses anteriores. Entonces mi trabajador lo tiene que haber percibido mínimo durante 6 meses en los 12 meses anteriores, ¿ok?
Y bueno, por ejemplo, ¿qué pasa si mi trabajador tiene menos de 12 meses laborando, ¿no? Tiene 7 meses trabajando y percibe comisiones. Se considera que ha cumplido o se considera que va a ingresar al cálculo de subsidio. Si tiene menos de 12 meses, habrá cumplido el requisito si lo ha percibido en menos del 50% de los meses. En este caso sería, bueno, si tenemos un trabajador que ha ingresado o ha laborado 7 meses, el 50% estaríamos hablando 3, ¿no? Mínimo debería tener 3 meses de comisiones para que pueda ingresar dichas comisiones, ¿ok? ¿Cómo se calcula el subsidio? Equivale al promedio diario, ¿no? ¿Cómo hallamos el promedio diario? Sumamos las remuneraciones, lo dividimos entre 360 o entre 12, entre 30, y eso nos va a dar el subsidio diario, que multiplicado por los días me dará el subsidio a pagar. Es el total de remuneraciones de los 12 últimos meses dividido entre 360 y en este caso multiplicado por la cantidad de días. Si fueran menos meses que tuviera el trabajador de afiliación, lo divido entre la cantidad de meses que tenga, ¿no? Si tiene 7 meses, entre 7, entre 30 o entre 210, que nos daría el subsidio, en este caso, que nos va a dar el importe de subsidio a pagar. Esto es un cuadrito que nos va a ayudar mucho porque ahí está proyectado los 12 meses, puedo indicar el mes y el año al que corresponde, los ingresos fijos que ha percibido, si ha percibido variables, y la suma total lo dividimos entre la cantidad de días que comprende ese periodo. Y eso nos va a dar el subsidio diario, ¿no? Que multiplicado por los días nos va a dar el importe a subsidiar. No sé si, Melba, tenemos alguna pregunta. Si tenemos preguntas, Clotilde. Permíteme un segundo, por favor. Para empezar, tenemos bastante interacción. Por cierto, ha habido mucha participación y les agradecemos a todos los que han realizado sus consultas, han ido confirmando y afirmando todo lo que nos ha ido enseñando Clotilde en el desarrollo de la sesión. Nos dice Angie Acosta: si el trabajador ha estado internado pero no le dan el SIT, ¿cómo se puede tramitar este? ¿Cómo lo declaro en la planilla o se pierde el subsidio, ya sea el empleador? Ya se sabe que el empleador da los primeros días, pero ¿cómo se podría solucionar? ¿Cómo podríamos hacer a partir del día 20? Ya, ok. Lo que pasa es que para efectos del tema del subsidio, si es un subsidio no por COVID, porque si fuera por COVID no habría inconveniente, ok. Si es por el tema de subsidio, sí necesitamos que tenga o que cuente con el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Recuerden que el canje lo realiza el trabajador, no lo realiza el empleador, ok. Lo puede hacer a través de la plataforma de Salud Viva. Ahí tenemos una opción para solicitar el canje del descanso médico, pero si tiene un descanso médico, con ese descanso médico puede solicitar, en este caso, el presentar o escanear los documentos y los documentos complementarios, porque le piden otros documentos de atención para poder solicitar el canje del mismo, ¿ok? Ya, perfecto. Sarela nos dice lo siguiente: buenas tardes, si el trabajador tuvo COVID-19, el hisopado fue realizado con eSalud, pero un médico particular le emitió su certificado médico, ¿cómo se debe pedir el subsidio por COVID-19? Ya, en el caso, el caso de lo que es por COVID, recordemos lo siguiente, depende mucho acá, el subsidio por COVID se otorga solo y se va a otorgar hasta el mes de marzo, se va a reconocer hasta el mes de marzo 2021, siempre y cuando hayamos tramitado dentro de los 90 días de expedido dicho documento, ¿ok? Recordemos que ahí no hay SITs, ahí sí no se tramita SIT. ¿Por qué? Porque el trabajador que tiene un diagnóstico con COVID debe haber sido registrado en el SIS COVID, entonces eSalud ya va a tener esa data, y de esa data se generan en automático los SITs. O sea, usted cuando ingresa a la plataforma de Salud Viva va a poder ver, si busca por los datos del trabajador, va a ver si hay un SIT aprobado para él. Si el trabajador no tiene un SIT es porque el trabajador no ha sido paciente COVID, o no tiene un diagnóstico como paciente COVID, porque esa información no se ha registrado en la plataforma del MINSA. Entonces,
Salud no tiene esa data, por lo tanto no procedería un subsidio. Lo que correspondería en esos casos sería, si no hay un descanso médico, podríamos trabajarlo como licencias con goce que están sujetas a recuperación, ¿no? Ya, perfecto, clarísimo. Continuamos con las preguntas. Tenemos aquí a Alejandro Izquierdo, dice, buenas tardes, como empleador, ¿cómo solicito el subsidio por maternidad si la empleada por error lo solicitó directamente como empleada? Pero lo que pasa es que el subsidio de maternidad no lo puede tramitar directamente la trabajadora. El subsidio de maternidad, en el caso de las empresas del sector privado, lo paga el empleador y el pago, el reembolso lo tramita el empleador, ¿no? Entonces, no hay forma de que la trabajadora, aun cuando lo haya solicitado, no va a obtener ningún pago. El que tiene que solicitar el reembolso es el empleador, pero previamente debe haber cumplido con el pago a su trabajadora. Ah, ok. Ok, importante también saber eso. A ver. Aquí. Claudia nos dice si hay periodo de latencia para el sector agrario. También, es el mismo que hemos explicado. El mismo. Correcto. Ok, perfecto. Mila nos dice, para solicitar el subsidio por maternidad, a la actualidad, ¿el procedimiento cuál es? ¿Es virtual? Recuerden, el pago del subsidio por maternidad lo asume el empleador, lo paga el empleador y yo ya como empleador, una vez que he efectuado el pago y que haya culminado el subsidio por maternidad, puedo pedir el reembolso. Tengo hasta, 6 meses posteriores al término del periodo posparto para poder tramitar el reembolso. El periodo posparto se contabiliza de la fecha de parto, 98 días más 6 meses tendrías para poder solicitar el reembolso. Y todo ese trámite lo hacen a través de la plataforma de Salud Viva. También pueden enviar correos, hay los correos que se les ha consignado, pueden pedir el proceso de reembolso, ¿no? Indicando el nombre y el trámite que están realizando. Correcto, muchas gracias. Araceli nos dice lo siguiente, solicité un subsidio por COVID. Salud me indicó que había desembolsado al Banco de la Nación. Nos acercamos a dicha entidad, la misma que nos indica que aún no tenemos ningún abono. ¿Qué se podría hacer al respecto? Ya, es como empresa. Si ustedes tienen un reembolso por subsidio por COVID, habría que verificar. Recuerden que tienen que verificar primero en la plataforma de Salud Viva si está para el cobro. Y si está para el cobro, hay que ver, ¿no? De repente ha vencido el plazo que tenían para cobrar, habría que reactivar el expediente si es que ha vencido el plazo. Pero de cualquier cobro, cuál es el estado, lo puedes hacer a través de la plataforma de Salud Viva. Ah, ok. Hay preguntas muy relacionadas al COVID. Mira, Iván nos dice lo siguiente. Si el trabajador paciente COVID-19 pasa meses en recuperación, internado, luego sigue en recuperación, ¿se debe solicitar el SID de descanso o no es necesario por tratarse de un caso COVID-19? Lo que pasa es que el tema del subsidio por COVID sí procede actualmente, pero para eso hablamos de subsidio COVID siempre y cuando el trabajador haya tenido una remuneración, no mayor a 2.400, siempre y cuando su remuneración no haya sido mayor a 2.400, puede tramitar el subsidio COVID, ¿ok? Pero eso, como les decíamos, no lo tramita el empleador, no lo tramita el trabajador, lo tramita el empleador. Y esto procede siempre, son requisitos que sea un trabajador, que haya tenido una remuneración igual o menor a 2.400 y también es importante que haya sido o que tenga un diagnóstico por COVID-19, en este caso registrado ante el MINSA o ante el SIS-COVID, ¿no? De lo contrario, no procedería esto, ¿ok? Muy bien, muy bien. Vamos con... Tenemos varias preguntas, pero a ver, vamos cogiendo ya
ya las últimas. Mira, aquí nos dice un seguidor lo siguiente. ¿Cómo tratar los permisos, ya? Para cuando tenemos trabajadores y tienen familiares que están infectados, tienen COVID-19, hay permisos para ellos, ¿verdad? Sin embargo, hay un límite sobre este permiso, porque aquí un seguidor nos pregunta si es que hay un subsidio sobre estos permisos ante la ausencia del trabajador debido a la atención que le tiene que dar a los familiares, entendería de directos, ¿no? Lo que sucede es que no es que haya bueno, nosotros la norma lo que indica es que si yo tengo un trabajador que tiene un familiar con diagnóstico COVID, ¿en qué casos este trabajador podría pedir facilidades, ¿no? Podría pedir facilidades, permisos, licencias. No hay un tope porque es lo que ustedes acuerden con el trabajador siempre y cuando tenga un diagnóstico. Ahora, sí hay, bueno, también partimos, por ejemplo, si yo tengo un familiar con una discapacidad y está en el grupo de riesgo o tiene un diagnóstico COVID o tengo una persona que está en el grupo de riesgo y tiene este diagnóstico por COVID-19, ok, la situación es distinta, ¿no? Lo que la norma más que todo es busca proteger a aquellos trabajadores que tienen estos familiares en esta situación, ¿no? Ya sea por diagnóstico con COVID o tengan una discapacidad o estén en el grupo de riesgo y tienen el tema del diagnóstico de COVID, ahí lo que se conviene es por común acuerdo entre las partes. No hay un tope de 10, es lo que acuerdan las partes. Yo tengo que darle las facilidades o inclusive de repente convenir un trabajo remoto y ya no un trabajo presencial. Pero no hay una cantidad de días en estricto, salvo que sea un familiar directo, cónyuge, hijo o en este caso padres que sean familiares directos que tienen esta, ¿no? Ya la enfermedad muy avanzada de repente y es una enfermedad que ha puesto en peligro la vida del familiar, tienen derecho a una licencia con goce de haber de 7 días calendario, que es la licencia por familiar con enfermedad grave o terminal. Entonces, ahí es otro escenario totalmente distinto, ¿no? Ah, perfecto. Muy bien. Bien, Clotilde, tenemos tiempo para una última pregunta. Ok. Ya, perfecto. Mira, nos dicen lo siguiente. ¿Cómo? A ver, que sigan preguntando y se sigan moviendo. Nos dice Fresia, una consulta. ¿Cómo es el cálculo de las 12 remuneraciones cuando hubo suspensión perfecta por 3 meses? ¿Cómo es el cálculo de qué? El cálculo de remuneraciones cuando hubo suspensión perfecta por 3 meses. Bueno, de remuneraciones, entendería yo que para el cálculo de los beneficios sociales, ¿no? Ah, ok. Si es para el cálculo de los beneficios sociales, si hubo una suspensión perfecta, siempre y cuando la suspensión perfecta haya sido declarada procedente, o sea, haya una resolución del Ministerio de Trabajo reconociendo esa suspensión perfecta, esos 3 meses no entran al cómputo de los beneficios sociales, porque es una suspensión perfecta, entonces no ha habido remuneración, no ha habido prestación, se descuentan esos días. Pero si la suspensión perfecta ha sido declarada improcedente, el Ministerio no ha reconocido, yo le estaría debiendo por esos meses y segundo, esos meses sí entrarían al cómputo de sus beneficios sociales porque son como una licencia con goce o bueno, serían remunerados y serían base de cómputo. Entonces depende mucho si hace una licencia, una suspensión perfecta aprobada o no por el Ministerio de Trabajo. Si es aprobada, sí entra al cómputo. Si no ha sido si es aprobada, no entra al cómputo porque no ha habido prestación efectiva. Y si no ha sido aprobada, si ha sido denegada o declarada improcedente esa suspensión perfecta, esos días deben ser remunerados y por lo tanto serán computables para el cálculo de sus beneficios sociales. Perfecto, Clotilde, muchas gracias. Qué gusto que nos hayas ayudado a aclarar muchas dudas que se han tenido y que habrás podido notar, ¿no? Por todas las consultas que han realizado y que siguen realizando, es más, todavía las personas que están aquí conectadas. A todas las que se están conectando recién, pues esta sesión queda grabada, ustedes las pueden volver a revisar y de repente la respuesta a sus preguntas las van a encontrar en el desarrollo de la misma. Que tengas una feliz semana y muchas gracias a toda nuestra comunidad. Gracias a ustedes, buenas tardes, nos vemos con permiso, gracias. Si este video te gustó o te sirvió y quieres colaborarnos, tengo
Plin y Yape. Así que puedes ahora mismo hacer el escaneo de estos QR y hacernos una donación si es que tú lo crees conveniente. Y si no, te invito a que me regales un like y te suscribas a nuestro canal. Eso también nos hará muy felices. Gracias y te invito ahora a que puedas ver estos videos que vienen a continuación. Gracias y que tengas un excelente día. Adiós.